activar la grabación para que les quede a sus compañeros lo que vamos a hablar Mire, también. antes de todo, Ajá, diga, no he leído diga. nada. Dios mío, ¿y por qué? Ay, ¿por qué? Puede creer que ya nos están bombardeando con guías. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar de leer aquí, pues. Vaya, Usted me va ayudando a leer y eso, porque si no se va a aburrir de oírme hablar solo a mí. está bien. Oiga, vaya, entonces con lo del grupo de WhatsApp lo vamos a tener para comunicarnos así como de manera más efectiva, pero sí les voy a pedir un favor a los tres, que si quieren hacer una pregunta respecto a los contenidos, eh, que sí la pueden hacer a WhatsApp, ¿verdad? Pero para saberlo yo también. Pero si me hacen el favor de escribirlo siempre en la plataforma, porque siempre nos están pidiendo que quede registrado la actividad de ustedes. Entonces, si me lo hacen por WhatsApp, no ocupan la plataforma, no ocupan el correo. Entonces, puede ser por mensaje en la plataforma o por correo electrónico. Si ven que yo ya me demoré un par de minutos, me pueden escribir al WhatsApp. Mire, fíjese que le escribí una pregunta, ¿me podría contestar, por favor? O sea, yo sé que es más fluido el WhatsApp, pero vamos a dejar constancia de que ustedes también están teniendo actividad en los medios oficiales, ¿no? Sí, está Porque bien. sería como el medio oficial. Y cualquier mensaje rápido yo se los envío entonces al WhatsApp también, porque a veces es mucho más fluido. Algún aviso de emergencia, pues llega más rápido así, lo veo más rápido. Bueno, básicamente están lo de siempre, los objetivos de la asignatura, ecología, relaciones, básicamente la palabra principal sería en este caso relaciones, ¿no? Relaciones entre organismos y su entorno. Entonces creo que en eso se tendrían que concentrar ustedes para lograr una mejor captación de todo lo que vayamos a platicar. Ahora, creo que quizás esto es lo que más interesa para que nos vayamos ya poniendo al tanto. Hoy vamos a trabajar las primeras dos unidades que aparecen allí, que sería la base de ecología y los conceptos de ecología. Y bueno, son en total 8 unidades distribuidas en 4 tutorías, que hoy empezamos, como les digo, con las primeras dos y se pueden ubicar muy bien. Ahora, como ahora estamos trabajando técnicamente y 100% virtual, ¿verdad? Bueno, aquí están esto también creo que ya lo saben, pero no está de más mencionarlo. Este es el orden jerárquico. Si yo no les solvento la situación en primera instancia, tengo 48 horas para contestar. Yo trato de contestar lo más rápido que pueda porque a veces las preguntas surgen y también se necesita una pronta resolución. Entonces, el plazo es 48 horas, pero yo trato de hacerlo siempre a la brevedad posible. Si se diera el caso que yo no les contesto y no les solvento, ahí está el siguiente escalón, que sería la coordinadora de cátedra, la licenciada Delmi. Y si pasa el mismo periodo de tiempo, pues ustedes pueden escalonar la situación a la coordinadora de carrera, que sería la licenciada Santo. Así sería si tienen alguna petición, alguna queja, qué sé yo, cualquier cosa que surja, sería esa la forma de poder escalonar o trasladar un problema. A ver, permíteme. Aquí está Buenos link. días. Hola, buenos días. Voy a hacer una pequeña pausa. Tenemos entonces a la LIC Palacio. Vamos a detenernos un momento, la coordinadora de cátedra. Buenos Adelante. días, perdón por Hola, buenos días. interrumpir, No, no hay pero voy pena. como voy por cada una de las tutorías. Está bien, está bien. Tengan todos muy buenos días. Les saludan, Buenos ya lo días, Liz. decía. Buenos días, Cristian, mucho gusto. Les saluda Delmi Palacios de Alas y les quiero dar la más cordial bienvenida a este inicio de ciclo al curso de Ecología General, que está programado para desarrollarse en la semana B. Y tenemos a nivel nacional 14 sedes para este curso. Tenemos un excelente equipo de tutores. Dentro de ellos tenemos al licenciado Mario Ernesto Colocho, quien es licenciado en Biología, graduado de la Universidad de El Salvador, quien también tiene formación pedagógica y amplia experiencia en los cursos de universidad en línea de educación a distancia. Entonces, él va a estar a cargo de ustedes, apoyándoles durante todo el desarrollo del ciclo. Y cualquier consulta, pues ya me imagino que les va a estar dando sus datos
para estarse conectando y en constante comunicación con él. Así que quedan en excelentes manos y no me queda más que desearles éxitos en el desarrollo de este curso, y cualquier consulta, pues también ya saben que estamos a la orden para apoyarles. Bueno, Así listo. que, Gracias, licenciada. bueno, estamos a la orden y éxitos, y ya no les quito más tiempo. Bueno, Feliz gracias día. entonces. Gracias igual. Nos vemos, un gusto. Un Bueno, gusto. continuamos entonces. Estamos discutiendo la parte de las, bueno, los aspectos generales de las tareas, ¿verdad? Y es que me llama la atención algo que dice aquí, que el formato para facilitar la escritura de observaciones es en Word, pero fíjese que como la plataforma genera una vista previa de los documentos cuando se están revisando tareas, entonces a mí se me hace más fácil que lo dejen en PDF, porque la plataforma me deja colocarles observaciones ahí. En cambio, si lo dejan en Word, lo que pasa es que la plataforma no me da visualización y la herramienta propia, y tengo que descargarlos y luego subirles las observaciones. Entonces yo creo que si lo dejan en PDF estaría perfecto, porque, como les repito, la plataforma me genera mis herramientas para que pueda colocar observaciones ahí, y ustedes las pueden observar, las pueden trabajar y hacen las modificaciones necesarias. Entonces eso sí es importante, sí me pueden ayudar con eso. Otra cosa donde se tiene bastante problemas en esta parte de las citas y las referencias bibliográficas, si van a utilizar un texto completo de algún lugar, siempre hay que poner, hay que citarlo, hay que poner la referencia. Y la bibliografía hay que colocarla como se debe, ¿verdad? El formato APA, bueno, se pide la 6ª edición para que lo tomen en cuenta también. Bueno, y bueno, Rick, en el diga. caso de su materia, vamos a tener tutorías en la semana. Ah, sí, ahorita vamos a eso, vaya. Ahorita que cerramos esto, bueno, la explicación básica de siempre al inicio, la nueva modalidad, pues nos exige que tengamos una tutoría extra de repaso, ¿verdad? Que sería así, refuerzo, repaso, si ustedes tienen preguntas, o sea, esa tutoría la podríamos orientar como a ustedes mejor les parezca, y eso también incluso podría cambiar en la misma tutoría ya, o sea, cuando nos conectamos, ustedes me dicen, mire, si teníamos planeado hacer tal y tal cosa, pero ¿será que puede usted mejor ayudarnos con esto, esto y lo otro? Y entonces podemos modificarlo, ¿me entienden? O sea, no está sujeta a un guión, como ahorita, que tenemos que desarrollar la unidad 1 y 2. Entonces la tutoría de repaso pues tiene esa flexibilidad, que si ustedes en el momento dicen que necesitan algo más, pues lo orientamos a eso. Entonces, bueno, como usted, Crisia, usted es la única que está en línea ahorita, pues es la única que va a tener la decisión o no sé si platicó con sus compañeros con anticipación para ver el día que mejor les quedaba, o bueno, no sé si ya bueno, la semana ya tienen clase, pero para que no choque, digo. ¿Qué problema es, Rick? Ajá, diga. Que por lo menos en mi semana solo me queda lunes y jueves, porque ya está Ajá. martes, miércoles y viernes con otras 3 materias más. Uh-huh. Entonces, en el caso de Vero, no sé cómo estará, porque como no llevamos las mismas materias, sino que con el único que estamos igual es con Josué. Ajá. Y que me imagino que están comprometidos con los mismos días. Ah, sí, o Va, sea, Josué y yo estamos como que con los mismos días ya ocupados, ¿verdad? ya. Pero con Vero no sé. Ella sí Vaya, no sé. entonces, veamos cómo hacemos. Em, y estas clases que ya tienen programadas de repaso, ¿los tienen a qué horas? El día martes de 6 a 8 creo que era. Uh-huh. El Uh-huh. miércoles de 7 a 9 y el viernes de 6 a 8. Así son por la noche, que yo pensé que si estaba más temprano las podíamos poner por la noche, ¿verdad?
pero sí, es que esa es la hora, creo yo, más práctica, que ya están en la casa para que todos puedan asistir, digo, por si tuvieran problema el día sábado. Vaya, entonces me decía que los días que tiene disponibles Solo es lunes y son los jueves. lunes y jueves. Vaya, hagamos una cosa entonces. Usted tiene el número de Vero. Sí. Entonces, en todo lo que vamos desarrollando, si gusta, le pone un mensajito y pregúntele qué día le queda mejor. Me imagino que van a decidir que sea lo más tarde posible. Entonces, pueden colocarlo ahí entre 6, 8, no sé. Ustedes desean una hora que se les haga factible. De mi parte, yo ahorita no tengo ningún inconveniente con la hora. Entonces, solo ah, colóquele ahí a ella para que diga si lunes o jueves y pónganse de acuerdo ahí en texto para la hora. Y en la medida que vayamos avanzando, me avisa si le contesta. Y así establecemos el horario y lo dejamos aquí puesto. ¿De acuerdo? Sí, Lick, ahorita ya le voy a preguntar yo a ella. Va, está bien. Entonces vamos a comenzar. Voy a quitar esta proyección y voy a colocar la presentación de este día. A ver. Bueno, son dos unidades las que vamos a revisar este día. Hay dos materiales, el material de la unidad 1 y 2 están por separado, ¿verdad? En la plataforma. Me dice usted que no había leído nada. Entonces, los materiales esta vez están bien cortos, no es mucho. Creo que el material 1, no, si no mal recuerdo, son como 5 o 6 páginas. Y el material 2 de la unidad 2 igual, no es muy extenso. Entonces, no le va a costar mucho luego darle una releída para que esto quede más claro. Entonces, de todos modos, son aspectos básicos que si bien es cierto, algunos conceptos posiblemente les suenen nuevos a ustedes, pero pues por ahora vamos a empezar con terminología. Hay dos videos también que es importante que vean, si no los han visto, es importante que los vean, están siempre allí en la plataforma y en la pestaña de la primera tutoría. Son dos videos que los realiza la licenciada Virginia. El primero tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, es como un refuerzo, un repaso de todo lo que vamos a platicar hoy, pero el segundo sí habla ¿cómo se llama? De metodologías y muestreo, que es importante también que lo vayan eh, tomando en cuenta porque la ecología, pues, o el estudio mismo de la ecología tiene mucha relación y tiene mucho que ver con la metodología de campo, con los muestreos o con la definición del tipo de muestreo que voy a hacer. Entonces también va a ser importante. Bueno, entonces, primero, bueno, la unidad 1, que son un montón de aspectos, creo yo, históricos de parámetros iniciales que es importante ir mencionando. Entonces vamos a empezar a definirlo y a desarrollarlo. Vamos, Cristian, ayúdeme a leer en esa primera, que es lo más importante, ¿verdad? Vaya, dice que la ecología como ciencia integradora e interdisciplinaria. La ecología es rama de la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en el ambiente en donde se desarrollan los organismos, que dice que incluyen al ser humano y las reacciones que estos tienen a su ambiente. A Muy bien, a las diferentes ramas de la ciencia que utiliza se le conoce como ciencias auxiliares de la ecología. ahí está. Solo déjeme revisar que me está dando problemas la conexión. Quiero ver qué pasa. Bueno,
Vamos a seguir. Usted me sigue escuchando claro, ¿verdad? Sí, yo sí lo escucho. Sí, vaya, es que me acaba de aparecer aquí un mensaje que tengo una señal deficiente, pero en cualquier momento que usted ya no me escuche bien, me avisa. Oigan, bueno, ahí está. El primer acercamiento al concepto que tenemos de nuestra asignatura, en este caso, ecología. Y yo les dije al principio que una de las palabras claves, que aunque no está escrita aquí, pero está implícita, que son las relaciones entre los organismos y el entorno. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar, fenómenos, ocurrencias dentro del ambiente que permiten o que imposibilitan el desarrollo de los organismos. Y es importante decir que nos incluye a nosotros. Entonces, en eso se basa la ecología. Ahora bien, la ecología se auxilia de varias ciencias, porque lo interesante de nuestras ciencias naturales es que no actúan solas, siempre hay un conjunto de disciplinas que nos están ayudando. Y aunque en mi caso las matemáticas no mucho me gustan, pero ahí están. Aunque aplicadas son bonitas, o al menos a mí aplicadas sí me gustan, entonces se usa bastante estadística para la medición y trata de datos. Pues ahí está la estadística presente, las matemáticas, ciencias jurídicas, en el entorno y en el ámbito ya formal. Si ya nos queremos pasar a la parte de, ¿cómo se llama?, de impacto ambiental, ya esos son aspectos más complejos, pero ahí está la ciencia jurídica, la fisiología animal y vegetal, que tiene mucho que ver también con la distribución, ya después vamos a ver eso. La economía, la física, que también es, o sea, no estoy diciendo que lo demás no importa, pero la física, la matemática, la fisiología, son de los aspectos quizás más sobresalientes, porque la física, cuando hablamos de temperatura, hablamos de presión y luz, por ejemplo, estamos hablando que eso afecta directamente a los organismos y eso genera una distribución determinada, y eso es lo que me va formando diferentes escenarios o diferentes ecosistemas. Bueno, en este caso podemos establecer un par de relaciones, miren, para empezar a iniciar, para empezar a relacionar, mejor dicho. Ningún organismo por aislado que se vea de la población se encuentra aislada. O sea, usted tiene gecos en su casa, no hay gecos en su casa. ¿Cómo no? Sí hay. ¿Y ha visto que comen? Sí, se comen los insectos. Bien, de lo que sea, a veces son más grandes los animales que se están comiendo que ellos mismos. Sí. Y usted conoce unos animalitos que se parecen a los geckos, pero no son blancos, sino que eran como negritos. Los que son unos candiles, creo que le dicen. Ah, todavía los conoce usted, ¿ve? Es que la mayoría de gente ya no los conoce. ¿Cómo no? ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué casi no los conocen? Bueno, que casi no se ven, porque al menos a mí me cuesta verlos. No sé si usted los ve bastante seguido, pero que casi no se ven. Bueno, le dicen cantiles o candiles. Eso puede variar, ¿verdad? Pero eso es de la cabecita naranja, ¿verdad? Y también Sí, hay otros que son como del mismo grises color. con manchitas. Ninguna de los dos casi que se ve tan frecuente. ¿Y por qué ha sido esto? Por los geckos. Los geckos son una población extranjera, entonces no pertenecían a nuestro entorno, y lo que han hecho es invadir el territorio y desplazaron a estas especies. Entonces, aunque se vea que los animalillos están de forma aislada, pero siempre hay relación, siempre hay ¿cómo se dice?, un impacto en el ecosistema cuando introducimos otro organismo. Entonces, siempre, siempre, siempre. Bueno, y también en el aspecto 2, las relaciones que existen entre organismos de la misma especie también son muy importantes, desde su reproducción hasta su alimentación también.
Y lo que estábamos hablando de los geckos y estos garrobitos, los otros garrobitos, los cantiles, que también pueden interaccionar entre otras especies, ya sea compitiendo por comida o porque se vuelven comida. Y el medio es crucial también, porque si ambas especies están comiendo lo mismo, entonces se van a convertir en competencia. Y si se acabó la comida en el entorno, ellos se convierten en una de las dos especies, también se puede convertir en comida. Entonces, todas las relaciones, por increíble que parezca, siempre tienen incidencia en otras especies que ni siquiera a veces están relacionadas. Pues bien, esta es una línea de tiempo. Bueno, son varios aspectos. Vamos a tratar de tocar como el aspecto importante de cada uno de los, de los implicados aquí, del descubridor o del que planteó, para que la ecología llegase a ser lo que es ahora. Tenemos un punto de partida en la línea de tiempo, que son básicamente las poblaciones primitivas, donde básicamente no era un desarrollo científico el que existía, sino más bien una forma de subsistencia cuando estamos en la época de las, de las cavernas. Digo porque el hombre vivía a partir de la caza y de los productos vegetales, en este caso de los frutos, y se alimentaban en función de la disponibilidad. Y si no había ya, había migraciones, y eso es como sucedía. Luego hay un salto, ¿eh? y, y el salto es cuando el hombre ya empieza a manipular su ambiente. Entonces tenemos en el segundo peldaño, tenemos ya la siembra o la cosecha de organismos vegetales para manipular, en este caso, la alimentación. Entonces creo que eso fue como uno de los aspectos más importantes para que incluso se generara la civilización, porque pasamos de ser cazadores a agricultores en este caso, aunque no estamos hablando del proceso complejo como lo tenemos ahora, pero sí ya empezaron a trabajar a las plantas para poder alimentarse. Y Aristóteles, que Aristóteles está en todos lados, si se fija, siempre lo tenemos que ver, hizo una clasificación. ¿Me ayuda? ¿Cuál fue la clasificación que hizo Aristóteles? Dice, espérame, ay, ¿cuál es la primera, verdad? Abajo, la tercera. Ah, dice, filósofo griego que introdujo el término comunidad para describir asociaciones. Hizo una clasificación botánica de árbol, arbusto y hierbas, términos utilizados hasta nuestros días. Fíjese que importante lo que hizo Aristóteles es que hace una clasificación que todavía la usamos, porque nosotros todavía en ecología vamos a utilizar estos términos: árbol, arbusto, hierba, o el estrato arbóreo, el estrato herbáceo. Son cosas que todavía nosotros utilizamos y que imagínense hace cuánto tiempo fue. Entonces, y todavía sigue vigente. Luego saltamos a uno de los más importantes aportadores en cuanto a la ecología, que sería el Linneo, ¿verdad? Que sería nuestro último peldaño en esta lámina. Y pues aquí hace una distribución de plantas en cuanto al clima. Y si ustedes se fijan, hay diversas especies que tienen cambios a lo largo del año. Los caducifolios, por ejemplo, aquellos que botan sus hojas. Para poner un ejemplo bien práctico, el jocote. El jocote es un árbol que cuando hay invierno, pues su frondosidad está en el esplendor, tiene muchas hojas, pero cuando es el verano, cuando no hay suficiente agua, bota todas sus hojas y prácticamente es un arbolito desnudo. Entonces, esta distribución fue importante porque se empieza ya a relacionar el entorno con el clima propio de cada región. En la siguiente lámina seguimos avanzando con esto.
Darwin también tiene mucho que ver porque, aunque él fue el impulsor de la teoría de la evolución, pues él es el que está presentado como tal, aunque Wallace, que ya lo vamos a ver más adelante también, Wallace también hizo su aportación, pero es Darwin el que se llevó el crédito sobre la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, él determinó distribuciones de especies en ciertos sectores, como lo decía ahí, y, y eso le permitió generar su teoría más adelante, pero fue un estudio ecológico también, ¿sí? Fue un estudio ecológico. Ayúdeme con Malthus, Thomas Malthus, el que está ahí a la derecha. Thomas Robert Malthus, inglés, hace trabajos sobre población especialmente en animales de laboratorio y encuentra que trabajando con una población donde no hay variación de espacio, alimento y agua, la población crece exponencialmente y los alimentos y los factores crecen aritméticamente. Estas conclusiones posteriormente fueron extrapoladas a la población humana. Esto es lo que se conoce como la teoría malthusiana. Esta teoría inspira la obra Los límites de crecimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esa era, ¿verdad? Sí. Fíjese que esto tiene mucho que ver con lo que mencionamos del gecko, aunque quizás no ha sido exponencial, pero sí ha sucedido con otras especies, cuando son especies extranjeras y las introducimos a un ecosistema nuevo. Las especies nativas a veces se ven afectadas porque este nuevo organismo que coloca, por ejemplo, meter una especie de rápida reproducción como un conejo o una rata que se reproducen demasiado rápido, eso puede provocar un crecimiento, como lo dice ahí, exponencial, que se refiere a que si lo pongo en un ecosistema que es el paraíso para ese organismo, que es nuevo, se va a reproducir espantosamente. ¿Qué va a provocar eso? La competencia por el alimento, y esta puede terminar en desechar algunas especies nativas del ecosistema y desaparecen por la misma competencia, porque el otro viene mejor adaptado o se va a adaptar mejor al nuevo ecosistema. Entonces, este tipo de estudios que hizo Malthus es importante también, ¿ya? Bueno, seguimos con más. La botánica tiene mucha relación con la ecología también. De hecho, los trabajos de campo que se hacen siempre están relacionadas con la botánica, con los árboles, con la distribución de los árboles, la determinación del tipo de bosque que tenemos, y el tipo de suelo también determina esas especies vegetales, y en función de esas especies vegetales también se establecen las especies animales. Entonces, una serie de relación, y que también tiene que ver aquí la geografía, ¿verdad? La geografía, que termina también determinada por el clima, entre otros. Está la ecología zoológica también. Aquí está Wallace, que lo mencionamos anteriormente por lo de la teoría de la evolución, ¿verdad? Que les dije que íbamos a mencionarlo después. Pues aquí está Wallace, que también genera una distribución. Bueno, porque la anterior, la ecología botánica, la distribución que importa es la distribución vegetativa, pero aquí importa la distribución geográfica también de animales. Entonces, vienen de la mano, como le digo, pero la relación es que si hay un tipo de vegetación, va a haber un tipo de organismos animales también, y eso atrae también a depredadores. Entonces, todo va en camino así. Ayúdeme usted con Justus Liebig, el último, el químico. Químico que determinó que los organismos tienen un límite menor para poder funcionar con normalidad, y lo llegó a establecer la ley del mínimo, hecho importante en la sobrevivencia de los organismos. Bueno, que esto tiene mucho que ver también
con las condiciones básicas que necesita un organismo para poder subsistir. Si empezamos nosotros a modificar su ecosistema, que es lo que está sucediendo con la deforestación, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, entonces empezamos a restringir a los organismos de estas condiciones mínimas para que funcionen, para que se reproduzcan. Por eso incluso algunas especies animales no se pueden reproducir bajo cautiverio porque no tienen lo mínimo para funcionar con normalidad. Entonces terminan pues desapareciendo porque no se pueden reproducir. Bien, seguimos con la línea. El siguiente es Frederick, que habla siempre alguna relación con lo anterior. La abundancia de organismos en condiciones óptimas, ya, que tiene que ver también con, bueno, es que todo, si se va notando, todo está relacionado una cosa con la otra, y entonces si tiene desventaja un organismo, tiene ventaja el otro, el crecimiento de uno, pues va a bajar a la población del otro, y entonces estamos hablando de extremos, límites, por ejemplo, el factor óptimo y los factores limitativos en tal caso. En el siguiente tiene también mucho que ver con lo anterior de las condiciones mínimas necesarias, y es que aquí hablamos de la tolerancia que tiene un organismo para permanecer en las condiciones mínimas necesarias, o sea, qué tan tolerante puede ser ese organismo, y así le va a poder dar alguna oportunidad para que se siga manteniendo en el ecosistema, o que pueda desaparecer, o que tenga que buscar otro ecosistema. Entonces, esa tolerancia a las condiciones mínimas que hablamos hace un momento, también son determinantes. Y el último de esta lámina, que es Lindemann, habla del concepto trófico dinámico, que ya nos vamos acercando ya más que todo a funciones y a comportamiento de las especies. Hola, ¿me escucha, Cristian? Sí, sí, Nico. Vale, perdón, se me fue el Inter en la casa. Ahorita acabo de poner los datos del teléfono para tratar de terminar. Voy a apagar mi cámara para que no vaya a ser que se sature otra vez. Yo creo que la plataforma, fíjese que a mí me da bastante problema el Teams. Voy a valorarlo a ver si mejor pasamos a Meet. No sé si alguno de ustedes tiene problema, pero siempre que uso Teams a veces se me satura la red y se me cae el internet, como sucedió ahorita. Entonces quizás lo vamos a platicar al final. Vamos a cerrar esto porque sí es bastante importante que lo terminemos. Entonces, vaya, hablamos del Lindemann. No sé si me escucha, no sé si se escuchaba, pero creo que íbamos a la otra lámina. Al final ya no le escuché nada. de Lindemann. Sí. Bueno, les decía que Lindemann trata de las cadenas tróficas, o sea, cómo va a circular la energía en el ecosistema cuando un organismo se come al otro y este es comido por otro, y así sucesivamente. Entonces, la movilización de esa energía a partir de las cadenas tróficas, o sea, ya es más de función. Bueno, y tenemos más aspectos. Whittaker en su contribución habla del término de clímax de la vegetación, o sea, cuando llega a su esplendor máximo, cuando el desarrollo vegetativo ya llega a su esplendor, ya porque van en diferentes fases, y cuando ya tenemos un bosque meramente establecido. Entonces a eso se le llama un clímax de la vegetación. El siguiente aporte por Moebius habla de la biocenosis. Esto tiene que ver o está relacionado con ecosistema, ¿verdad? Es algo así. Es un término, ¿cómo podemos decir? Un término equivalente, ya es una forma de decirlo, biocenosis. El siguiente que se
Hutchinson, que establece la diversidad de especies de acuerdo a la complejidad trófica, o sea, la especialización de organismos para poder generar la subsistencia también. Los niveles de organización ecológica los vamos a tratar acá. Aquí está otra, ¿cómo se llama? Otra versión, otra manifestación, una descripción de ecología, diferente a la que vimos al principio, porque la que vimos al principio carecía del aspecto de interacción o de relación. Aquí prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero que tiene que ver con la interacción de los organismos y su medio ambiente. Entonces la ecología es justamente eso, relaciones que hay entre los organismos vivos y su entorno, su medio ambiente, ¿ya? En eso nos tenemos que basar. Y que el medio ambiente son todos aquellos aspectos físicos, más todos los factores biológicos o bióticos, si lo queremos decir de esa manera. Entonces todo eso en su complejidad o en su estructura es el medio ambiente. Tenemos que incluirnos nosotros en el medio ambiente como seres humanos, pues estamos ahí también incluidos. Hasta aquí no sé si hay preguntas, no sé si voy demasiado rápido, pero si no, pues seguimos. No, está bien, Vic, no problema. Va pues. Bueno, esto sí es importante, los niveles de organización, que vamos desde las especies, ¿verdad? El individuo, el organismo como tal, pero cuando el organismo se junta con otros igual a él, o sea, de la misma especie, entonces forman una población. Una población está caracterizada por ser organismos del mismo tipo, o sea, que tiene la capacidad de reproducirse. Ahí tendría que ser. Entonces, eso es una población. Y la comunidad, bueno, todo va escalonado, ¿verdad? Porque la comunidad es un conjunto de poblaciones, dos o más poblaciones, entonces ya generan una comunidad. Estamos hablando de dos especies distintas. Y en el ecosistema, pues ahí comprendemos nosotros todas las poblaciones que se puedan aglomerar en una zona geográfica determinada, que ya estamos hablando de un sistema complejo, aunque hay que aclarar que el sistema complejo que podría generarse aquí, en cuanto a ecosistema, no estamos hablando por su extensión. O sea, yo un ecosistema lo puedo tener formado en una gran selva, como el Amazonas, pero también un ecosistema lo puedo tener en una pequeña charca. Entonces, en una charca de, ¿qué? No más de 5 centímetros, incluso más pequeño, pues son también pequeños ecosistemas donde pueden haber varias poblaciones. Y lo vemos desde el punto de vista microscópico, tenemos un ecosistema muy pequeño que podríamos decir eso no es ecosistema, pues porque siempre tiende uno a pensar así como un aspecto más grande y sobresaliente, pero no, un ecosistema puede ser también pequeño. Y en cuanto a la biosfera, pues es todo aquello, o más bien todo ese sector de la Tierra donde hay vida, donde influyen e incluyen los factores bióticos y abióticos. Entonces estamos hablando de la litosfera, de la atmósfera y la hidrosfera, ¿verdad? Que se mencionan más adelante. En cuanto a las divisiones de la ecología, Crisia, le doy ahí un minuto para que se lea esos dos términos, la autoecología y la cinecología, y me dice así en sus palabras, así rápido, lo que usted comprende en cuanto a diferenciación. O sea, ¿en qué se diferencia la autoecología de la cinecología, de acuerdo a lo que está allí colocado? Bueno, no veo nada, Lico. No se ve. No. Espérame, no me dijo, yo estaba hablando en el aire. Yo pensé que lo había quitado por cuestión de
Ah, no, 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 según yo ya estaba puesto. A ver, me dice ahí si ya está. Sí, pues sí. Hoy sí se ve. Vaya, perdón que no se había activado. Vaya, dice la división de telecología. De acuerdo al número de organismos que estudia, se divide en dos grandes ramas. La autoecología, que dice que se encarga de estudiar a un organismo en particular, poniéndole especial atención a aquellas adaptaciones que le permiten sobrevivir. Creo que eso podría ser como el ejemplo del gecko, ¿va? Muy bien. Y el cinecología dice que se encarga de estudiar a un conjunto de organismos que actúan como una unidad. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia entre autoecología y cinecología entonces? Que uno se adapta a cualquier, por decirlo así, espacio para Ujú, sobrevivir. ujú, Mientras que el otro, bueno, quizás es por cómo están, porque aquí dice, porque actúa como una unidad, dice. No sé ujú. si sería en el caso de que serían varias especies. Vaya. En el caso de la autoecología, nos vamos a enfocar en el estudio de una sola especie. O sea, nos importa solo esa especie, cómo se desarrolla, cómo se reproduce, qué está comiendo, y nos enfocamos en eso. No nos importa más nada. Ahora bien, si hablamos de la cinecología, entonces sí nos importaría llegar más allá en cuanto a qué competidores tiene esta especie y qué tipo de vegetación tiene o dónde se refugia, pero qué otros organismos se refugian allí. Y es como un poco más generalizado, es como que si le pongo el ejemplo, sería como yo llego a su casa un día para ver su comportamiento, para ver cómo es usted en su casa. Pero yo no me voy a salir del hecho de estudiarla a usted, en su comportamiento, en lo que hace día a día. En cambio, si yo le digo, voy a llegar a su casa para determinar cuál es el comportamiento de su casa, cómo funciona su casa, entonces ya me va a interesar que si usted tiene televisión, que si tiene internet, que si tiene esto, que cuántos viven con usted, si tiene hijos, si no tiene, si están sus papás allí, si no están, ¿me entiende? O sea, ya son todos los organismos que viven dentro de ese lugar los que me van a interesar y los que voy a tener que estudiar. En cambio, en la autoecología, solo me interesa cómo se desplaza usted y cómo se desplaza o qué intereses tienen en tal caso. Entonces, solo usted como organismo me interesa. En cambio, la cinecología, tengo que estudiar a todos los organismos que están relacionados con usted. No sé si queda claro ahí. Sí, o No sea, pregunte. Ajá, diga. o sea, así como, es que yo entiendo así, miren, que auto solo es solo de uno. Ajá. Y Así es, cine es ajá. varias. O sea, no es solo nada más en enfocarse en una sola cosa, sino que es diferente. Así como yo lo veo. Lic, Hola, ya vine otra vez. Me sí, volví a ir. Perdón. Ahorita vuelvo a ponerla. ya ahí estaba. Ahí está. Vaya. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, aunque usted ya lo dijo bien, ¿verdad? Lo ha dicho muy bien. Tenemos el caso del oso. Y autoecología es enfocarnos en lo que el oso hace para hibernar, lo que come, cómo se prepara para la hibernación, todo eso, todos los aspectos, todos los factores que tienen que ver con ese organismo. Entonces, si se fija, no estamos enfocándonos en otros organismos, que si tiene que competir con otro, solo es esa especie, así como usted lo decía. Entonces, vamos a ver. En la cinecología,
que es, o que sería, perdón, que sería el estudio ya amplio de varios organismos, de varias relaciones como tal. Tenemos la ginecología descriptiva y la ginecología funcional. Entonces, ¿cuál sería aquí las diferencias entre una y la otra? Igual, un minuto, hagamos el ejercicio otra vez. ¿Cuál sería la diferencia entre la ginecología descriptiva y la ginecología funcional? Para usted, ¿cuál sería? Bueno, aquí todas en realidad van de la mano porque dice que la ginecología descriptiva detalla las características de cada estructura en sí. Y en la funcional es la que hace uso de la información obtenida de la anterior, o sea, de la descriptiva. Mediante la descriptiva, eso se basa en la funcional. Muy bien. Muy bien. Como todo en ecología, todo está relacionado, pero básicamente es eso. La descriptiva me empieza a generar información así como la que teníamos anteriormente en cuanto a características muy puntuales de los organismos, bueno, para saber cómo se comportan esto. Y en cuanto a la funcional, ya es la interacción, básicamente, ¿ya? La cadena alimenticia o la cadena trófica, que sería un ejemplo muy puntual de esto. Ahora bien, aquí hay un ejemplo de ginecología. El ejemplo más actual que podemos tener, perdón, podemos tener hoy por hoy, el coronavirus, ¿no? Que esto se me volvió loco. A ver. El coronavirus, al estudiar este fenómeno o este virus, aunque no es un organismo vivo como tal, ¿verdad? Pero al estudiar este virus, tenemos que nosotros generar una serie de relaciones, porque, por ejemplo, por decir algo, una de las teorías más fuertes es que el coronavirus provino de un mamífero, entonces, y que de ahí se propagó. Entonces, para saber el comportamiento del virus, se tuvo que, bueno, primero determinar en cuanto a esta hipótesis el organismo de procedencia. Y a partir de ello, cuál es su comportamiento, qué es lo que hacen los organismos, cómo los invade, cómo se puede prevenir. Y todo eso, toda esa información que tenemos hasta ahora, que si bien es cierta, todavía es inconclusa, pero nos ha permitido manejar de cierta manera la enfermedad. Y es que ahora por lo menos conocemos la forma de poderlo evitar, o al menos tal vez no de evitar, pero de prolongar el contagio hoy por hoy, porque todavía no se ha detenido la propagación de la enfermedad. Pero estas cosas son importantes porque para poder combatir esta pandemia, no me voy a dirigir solo al organismo, en este caso, como decía yo, el murciélago, que ha sido como de las teorías hasta ahora, pues la más fuerte. No solo voy a estudiar al murciélago, porque entonces no salgo de nada. Tengo que seguir una línea de relaciones tróficas, porque qué come el murciélago, qué frecuenta el murciélago. Y de ahí he llegado hasta el ser humano. Y en el ser humano, pues hay otros factores también que se relacionan. Entonces la ginecología es un espectro amplio de aspectos para poder concluir o para poder descubrir un nuevo conocimiento en cuanto al comportamiento de mi entorno. Bueno, los niveles de organización ecológico. Tenemos la misma secuencia de lo que mencionamos hace un par de láminas: la población, comunidades, ecosistema y biosfera, que sería como lo más amplio, ¿verdad? La biosfera que conglomera a todos los lugares donde hay vida y donde hay relaciones. Entonces, en cuanto al hábitat, tenemos el estudio de la ecología de agua dulce, marina, terrestre,
Y en cuanto al criterio taxonómico, que sería en este caso la ecología vegetal, si nos vamos a referir a especies de plantas, ecología de meliponas, cuando si estamos hablando de animalitos, son una avispita, ¿no? O ecología de nada. Bueno, en fin, aquí podríamos hablar de cualquier taxón. Si quiero hablar de insectos, si quiero hablar de, por ejemplo, las meliponas, si quiero hablar de mamíferos, si quiero hablar de cualquier grupo taxonómico ya en específico, entonces yo lo puedo tomar desde esa perspectiva, al igual que como dije anteriormente, el hábitat, ¿verdad? Puede ser de agua dulce, puede ser ecología marina, en fin, el organismo, donde está el organismo, entonces a ese hábitat me aplico. El tipo de organismo, el taxón al que pertenece. Y bueno, tenemos entonces la relación entre medio y organismo, que no lo vamos a separar. Y tenemos aspectos importantes, como lo decía también al principio, la energía, el flujo de energía, la estructura trófica, que tiene mucho que ver con la energía, y que eso también determina una diversidad específica en función del flujo energético. Y pues que el ciclo de nutrientes, que tiene que ver también con la estructura trófica, porque aunque sean consumidores, en este caso digamos que son carnívoros, pues al final terminan muriendo y pasan a ser o a formar parte de la tierra misma, que es el sustrato donde se alojan las plantas o los vegetales, y que vuelve a integrarse o a reintegrarse estos nutrientes que fueron en algún momento parte de un animal, y entonces así se va reciclando todos los componentes que existen en el ecosistema. A ver, ahora sí me va a ayudar. Ya estos términos sí los conoce usted. En cuanto al ecosistema, tenemos dos aspectos: el aspecto funcional o trófico, y el estructural, que es el descriptivo. ¿Me podría dar usted un par de ejemplos, dos ejemplos de organismos autotróficos? Va, como ahí dice que se nutren al mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos que se nutren a sí mismos? Ahorita no me viene ninguno a la mente. Le ayudo. Los autotróficos, bueno, es que se les llama autotróficos o autótrofos. Biología general, si se acuerda, ese término decía que son aquellos organismos que fabrican su propio alimento, sí, a partir de la fotosíntesis. ¿Cuáles podrían ser? Entonces la planta podría ser uno. Por excelencia las plantas, ¿qué otras? Más chiquititos, organismos más chiquititos, que hacen lo mismo que las plantas, pero no son plantas. Los cloroplastos no lo son, ¿o sí? Bueno, los cloroplastos son las estructuras encargadas de realizar la fotosíntesis dentro de las plantas, pero no solo las plantas, tienen cloroplastos. También hay otros organismos chiquititos, no se acuerda cómo se llaman, los que están en el agua, que se parecen a las plantas, pero no son plantas como tal. Entonces usted está diciendo las algas, Correcto, las algas, ahí está. Las algas y las plantas son organismos autotróficos, o sea, se nutren a sí mismos porque ellos generan su propio alimento, ¿verdad? Y los heterotróficos, entonces, por su parte, ¿cuáles son? Los heteros somos nosotros. Todos nosotros, o sea, los que no hacemos nuestra propia comida, los que tenemos que comer algo que ya está hecho, que somos incapaces de generar comida. Y están todos los animales, ¿verdad? Todos los animales, los hongos,
nosotros. Entonces, ese es el aspecto funcional-trófico del ecosistema. Tenemos entonces dos tipos de organismos, los autotróficos y los heterotróficos, los que hacen su propia comida y los que se alimentan de otro organismo preexistente, ¿ya? Y en el otro aspecto, en el estructural o descriptivo, tenemos los factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Que lo biótico es lo vivo y lo abiótico es lo no vivo, lo inerte. Aquí en los abióticos, pues bueno, ahí tenemos un listado, ¿verdad? De los, bueno, todo lo inorgánico, o sea, minerales, agua, aire, viento, luz, calor, todo eso conforma el factor abiótico. Y los bióticos son aquellos organismos vivos, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de las plantas, hemos hablado de los animales, de los hongos, los mencionamos, la bacteria, las algas, incluso los virus estarían formando parte de, aunque sabemos que el virus se activa solo si invade un organismo vivo. Pues bien, siempre hablando de los factores bióticos de los organismos vivos, vamos a clasificarlos de acuerdo a lo que comen o cómo se alimentan. Entonces, hemos mencionado en la lámina anterior que tenemos el grupo de los autotróficos y de los heterotróficos, ¿verdad? Los autotróficos son los que producen su alimento y los heterotróficos los que se comen a un organismo preexistente. Entonces, dentro de los autotróficos, pues están nada más los productores. Los autotróficos también son llamados productores, que son los que hacen su propio alimento. Pero en los autotróficos tenemos dos categorías, que sería la de los consumidores y los desintegradores. Los consumidores, que ahí estamos todos los que nos comemos otros organismos, ya sea plantas o animales, y los desintegradores, que son aquellos que se encargan de desintegrar o de integrar al suelo aquellos organismos que ya no están vivos, que han muerto. Entonces ellos utilizan esas sustancias del organismo que ha muerto, que estaba vivo porque ha muerto, y que van a integrar parte de esos nutrientes al suelo, y también parte de ellos lo utilizan para nutrirse. Entonces tenemos consumidores y desintegradores dentro de la línea de los heterotróficos. Mencionaba en cuanto a los componentes abióticos, a lo no vivo, esto también está en el video que les mencionaba al principio de la clase. Bueno, tenemos las sustancias inorgánicas, ¿verdad? Carbono, nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Que esto es un ciclo sin fin de reciclaje de estos materiales. Tenemos compuestos orgánicos, que serían las macromoléculas, básicamente, proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿verdad? Todos aquellos aspectos relacionados con el clima, temperatura, humedad, viento, presión incluso, están ahí también como un factor abiótico. Y el otro factor importantísimo es el factor edáfico, o sea, el suelo, el sustrato principal donde se sostienen todas las plantas, y pues que no solo por ser plantas, pero también los animales se pueden refugiar dentro de ese mismo sustrato, o sea, del suelo. El tipo de suelo también puede determinar diferentes ecosistemas. Entonces, características de los ecosistemas, esto es importante también reconocerlo y tenerlo muy en cuenta. Ya lo hablamos por factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Son autosuficientes los ecosistemas, la energía circula. ¿Por qué? Porque uno se come al otro y así sucesivamente hasta que el ciclo se vuelve a cumplir y a cerrar. Y pues se autorregulan también. Sería una homeostasia ecosistémica, porque hay control de poblaciones dentro del mismo. O sea, la población de un cierto organismo no se va a disparar y no va a ser abundante porque hay otro que se lo está comiendo, y eso no va a permitir que se dispare. Entonces, por ejemplo, el crecimiento vegetal
no se va a disparar, no va a ser excesivo porque hay animales que comen ese tipo de vegetal. Y estos animales que comen esos vegetales no se disparan porque hay otros animales que se los comen y así sucesivamente. Bueno, ahí está un poco de bibliografía, eso lo pueden revisar luego para que les pueda servir. Parte se ha tomado del video que les he mencionado y también del material que tienen ustedes en la plataforma. En la unidad 2, que ya son conceptos quizá un poco más puntuales, pero que de igual manera tienen una importancia. Quiero ver cuánto llevamos, si nos queda tiempo todavía. Bueno, hemos hablado bastante de la ecología. Fíjense que este término de ecología, aunque no se utilizó desde el principio, está bastante viejo ya. 1866, Ernest Haeckel fue el que lo introdujo, y aunque en la práctica esto no se utilizó en su momento, pero luego constituyó la base de nuestra rama de la ciencia que ahora estamos estudiando. Pero sí es un término relativamente antiguo. Entonces el responsable de todo esto fue Haeckel, que introduce este término importante para los estudios de organismos. A ver, esto es importante porque a veces crea confusión, conflicto en cuanto a estos dos términos, ecología y ecologismo. Y es que ecología es una rama de la ciencia, es un estudio formal. Ya hemos hablado de todos esos aspectos en la unidad 1. Y el ecologismo es como algo más social. O sea, aquí en las mismas palabras lo dice, es una acción o movimientos que están generando activismo, conciencia del cuidado del medio ambiente, entre otros. Entonces, no hay que confundirlo. No hay que confundir estudio del medio ambiente con activismo para el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso es importante que no debemos perder de vista. A ver, entonces ya lo repetimos varias veces. Yo me voy a quedar con esta definición, creo que me gusta más. La definición de ecología, rama de las ciencias biológicas que se encarga de estudiar las interacciones que existen entre los seres vivos y el ambiente. Eso es lo importante, eso es lo trascendental. Interacciones que existen entre los seres vivos y el ambiente. Entonces, si nosotros nos enfocamos a eso y que nos decimos, cada vez que vemos ecología, lo que vamos a estudiar, lo que nos interesa son las interacciones que existen entre los organismos vivos y su entorno, su ambiente. Si no nos salimos de eso, creo que no vamos a perder el enfoque de la asignatura. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad de estudio de la ecología? Pues el ecosistema. Cada ciencia, cada rama de la ciencia tiene su unidad de estudio, ¿verdad? La biología, en términos generales, el objeto de estudio es la vida como tal. Pues el objeto de estudio de la ecología son los ecosistemas, que es donde se engrana y se conglomera todo lo que nos interesa. A ver, nosotros vamos esto ya lo han utilizado, pero vamos a ponerle mucha más atención, porque creo que en biología y en los trabajos incluso, pues bueno, yo no coincide con ustedes en el ciclo anterior, ni en botánica ni zoología, pero a veces se cometen errores en la escritura de los nombres científicos. Estamos hablando ahora de la clasificación del Linneo, y es que la taxonomía es importante, porque si nosotros empezáramos a llamar cada organismo por el nombre común, tendríamos serios problemas, porque incluso entre el mismo país
hay cosas que le llamamos distinto. Y no solo en organismos. Por ejemplo, en Oriente le dicen paila a los guacales, la mayoría lo conocemos como guacales. En Oriente le dicen pailas. Yo tenía un compañero que así le decía, préstame una paila. Para nosotros paila es un plato pequeño, plano. Para ellos es el guacal. Entonces, si tenemos tanta diversidad cultural en el mismo país, ya no digamos entre otros países. Entonces, ¿imaginan ustedes el problema que existiría si nosotros le dijéramos guarumo? Bueno, si ya ponemos una especie, aunque sea doméstica, pero si lo ponemos como ejemplo al perro, ¿cuántas variaciones de nombre tiene el perro? Le decimos chucho, le decimos perro. Bueno, en fin, podemos tener una serie de conflictos con esto. Bueno, porque yo tengo una serie de conflictos a veces, porque las plantas la llaman de una manera, los animales también los llaman de diferentes formas y uno no sabe exactamente de qué están hablando. Entonces, para eso hay que establecer un parámetro igualitario y entonces se creó el método de taxonomía, que es básicamente las reglas para nombrar a los organismos. Y entonces así los vamos identificando. Vean, el primer aspecto en cuanto a la clasificación del ligneo son los 4 taxones básicos. Estos taxones pueden variar, bueno, que son esos 7. Ahí tenemos en el listado desde reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. A ver, Crisia, porque ya solo estoy hablando, yo ya me emocioné otra vez. A ver, en esa lista de 7 que está ahí, hay una categoría que puede cambiar dependiendo de qué organismo estamos hablando, y le ayudo para ser más claro. Si son animales, yo los llamo de una manera, pero si son plantas, yo los llamo de otra. ¿Usted sabe a cuál categoría me estoy refiriendo? No le escuché bien. Vaya, tenemos el listado de 7 taxones, ¿verdad? Que están Sí. ahí. Vaya. Entonces, ese es uno de los aspectos más importantes de la categoría ligneo. Un organismo debe estar clasificado al menos en 7 taxones, que son esos. Pero la pregunta es, si yo tengo que cambiar el nombre de uno de esos taxones, siempre van a ser 7, ¿ve? Como están ahí. Pero si yo tengo que cambiar uno de esos taxones porque estoy hablando de un organismo distinto, o sea, porque para cuando voy a nombrar un animal, lo nombro de una forma, y cuando voy a nombrar una planta, lo digo de otra forma. ¿Cuál es ese taxón de esos 7 al que le tengo que cambiar nombre? ¿Se acuerda? Es que, ajá, sí, cuando lo nombrábamos por el orden, por la especie, por la familia. Uh-huh. ¿Y se acuerda cuál es el que cambia? Ajá. El que teníamos que cambiar era, creo yo, el filo. Correcto. Podemos decirlo filum, que está en latín, ¿verdad? O le podemos decir filo. Cualquiera de las dos formas es correcto. Si lo queremos decir en plural, tenemos que decir fila, ¿verdad? En plural. Entonces, pero esa categoría es funcional cuando estamos hablando de animales, ¿verdad? Pero si estamos hablando de especies vegetales o de algas, le tenemos que decir, ¿se acuerda usted cómo se llama? No me recuerdo de eso, sí, no me acuerdo. Se llama división. Así sería, división. Sí, en lugar de filo sería división. Sí, entonces, cuando hablamos de honguitos también. Entonces, ahí hay que tener cuidado con ese taxón, ¿verdad? Para hacer la modificación. Bueno, pero básicamente Linneo lo que dice es que cada organismo debe estar categorizado, al menos en esos 7 taxones o esas 7 categorías, sí las debe tener. Puede tener más, porque puede tener más categorías. La infraclase, la subclase, por ejemplo, el orden, suborden, subfamilia.
Eso también puede existir aquí. Pero básicamente esos son los 7 que nos interesan, aunque hayan más, pero no pueden haber menos de 7 en cuanto a esta categorización. Bien, pasamos al otro. Esto es en cuanto a los nombres científicos, como decía yo al principio. El nombre científico que está constituido por género y especie, ¿verdad? Cuando ya clasificamos en los siete taxones, nos tiene que quedar género y especie, que son los últimos de abajo. Tenemos ahí dos ejemplos, el del humano y el del girasol. Entonces, solo haciendo la aclaración que en el tercer taxón, o sea, si lo vemos desde la izquierda, si lo vemos desde aquí, tenemos dominio, reino y filo. Esto es el filo encordados, pero esto sería la división antofita, para hacer la aclaración. Entonces, cada organismo debe tener, ¿cómo se llama? Estos 7 taxones, aunque puede tener más, pero no menos de estos. Entonces, al final, cerramos con el nombre científico, que sería el género y la especie para cada caso. Para la escritura del nombre científico, que es lo que decía yo, que se han cometido muchos errores a veces, es porque algunos lo reportan. Bueno, aquí tenemos el nombre científico del oso hormiguero, y así es como se debe escribir. Ahora, algunos lo escriben todo en mayúscula, el género, y todo en mayúscula, la especie. Eso es un error. La regla dice que el género debe llevar inicial mayúscula y la especie todo tiene que ir en minúscula. Así es como se tiene que escribir, ¿verdad? Ahora, también hay una, ¿cómo se llama? Una aclaración. Si estamos escribiendo a mano, lo tenemos que subrayar. Eso es obligatorio, hay que subrayar. Se subraya por aparte el género y después se subraya por aparte la especie. Eso es de rigor. ¿Por qué razón? Porque cuando escribimos regularmente nuestra letra es cursiva. Entonces no se ve la diferenciación entre una letra cursiva y una letra normal. Por eso nos vemos obligados cuando escribimos a mano, que si escribimos un nombre científico, tanto el género y la especie tienen que ir subrayados. Cuando escribimos a computadora, entonces tenemos dos opciones. O lo hacemos así como está acá, no es necesario subrayarlo, solo se pone en cursiva y es suficiente. Luego solo hay que cuidar que la inicial sea mayúscula en el género y que la especie vaya en minúscula también. Y si no la ponemos en cursiva, tenemos que subrayarla. Entonces esa es como la reglamentación básica. Eso es importante, y que bueno, la mayoría, pero eso ya es cuestión de taxonomía como tal, que hay que mencionar específicamente algunos nombres, no como estamos acostumbrados. Bueno, que los ingleses son los que tienen más problemas, los gringos, los ingleses, para pronunciar esto, porque ellos lo pronuncian como en inglés. Nosotros tenemos menos problema con esto porque lo pronunciamos como español, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, aquí, para poner un ejemplo, aquí el género de los hormigueros, el Myrmecophaga, o sea, el pH se pronuncia como F en el latín, así se debe leer como F, la pH es como debe ser. Entonces, a veces los gringos tienen mucho problema con esto, porque ellos tratan de colocar su pronunciación gringa a la escritura en latín. Nosotros no tenemos mucho problema con eso. Bueno, aquí tenemos más de lo que ya habíamos platicado, solo que aquí empieza desde individuo, ¿verdad? Individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera, que llega hasta lo más complejo. Como ya lo mencionamos varias veces, no sé si usted tendrá alguna duda respecto a esto, o sea, cómo diferenciarlo. Individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma o biosfera. Si hay alguna duda en cómo diferenciarlo, o sea, cómo saber cuándo es qué, pues lo podemos platicar ahorita. Pero si ha quedado claro en las veces que lo hemos mencionado en la clase, pues podemos pasar al otro. Usted me dirá. Solo
Solo el de biomas creo que no lo había escuchado. No lo habíamos puesto. Bueno. A ver, cuando damos el salto de ecosistema, que el ecosistema dijimos que era la relación entre factores bióticos y abióticos, ¿verdad? O sea, tenemos plantitas, animalitos, una temperatura determinada y eso. Entonces, luego el bioma es como un conjunto de ecosistemas para que quede así como un poco más claro. Un bioma sería, por ejemplo, si nosotros empezamos a revisar, así, imagínense, vamos a la zona costera. Ponemos un dron y empezamos a peinar la zona desde la zona de la playa, donde termina la playa o empieza la playa, por ahí, y nos vamos desplazando. Playa, luego vamos al manglar, y luego nos vamos saliendo cada vez más, nos vamos alejando de la costa y ya podemos tener un bosque. Entonces los biomas son como todo ese conjunto de ecosistemas diversos, pero que se estudian como uno solo. O sea, no es lo mismo decir manglar que bosque, porque el manglar tiene como característica principal la intrusión del mar, ¿verdad? Entonces las especies de mangle están especializadas para soportar esas inundaciones, pero si nos vamos más adelante va a haber otro tipo de ecosistema que ya el mar ya no está inundando esa zona. Entonces, si ya tenemos dos ecosistemas distintos, pero hay especies que se están trasladando de un ecosistema a otro, pues estamos ante biomas. O sea, este es un ecosistema, este es otro ecosistema, pero lo tengo que estudiar todo en conjunto porque mi especie se está trasladando de un lugar a otro. Algo así sería. No sé si me doy a entender. Sí, de que igual ya leí ahí lo que decía de que es un bioma. Nada más nunca lo había escuchado, la verdad. Ah, vaya. El término a veces crea un poco de conflicto porque cuando vamos de bioma a biosfera pareciera que por la terminología se siente un poco similar. Entonces, pero siempre vamos de lo más o de lo menos complejo a lo más complejo. Y así sería. Bueno, entonces sí queda claro esta parte, ¿verdad? De todos modos, Sí, aquí abajo hay una... De todos modos, aquí abajo hay una notita de lo que mencioné yo hace un rato, que decía que un ecosistema no tiene nada que ver con su extensión, ¿verdad? O sea, que tan grande sea. Ahí está abajo también puesto que un ecosistema puede ser tan grande o tan pequeño como usted lo pueda determinar y observar. Bien, ayúdenme con esta siguiente lámina. Vaya. Lo leemos. En el nivel bioma encontramos, dice, ecotono o zona de ecotonía. En una zona de transición entre dos ecosistemas diferentes o fronteras ecológicas, es la zona de máxima interacción y por lo tanto con mayor riqueza biológica. El número de especies suele ser superior que en las zonas adyacentes, lo que le convierte en lugar de regiones para los organismos vivos. Y después dice que el ecotono conforma un hábitat que se caracteriza por albergar especies que no hay en los ecosistemas que le rodean. Muy bien. El ejemplo que le puse anteriormente del manglar y un bosque más adelante es justamente lo que se puede entender como el ecotono, ¿verdad? O sea, esa parte donde termina un tipo de ecosistema y empieza otro, como en los, ¿cómo se llama? Como una zona de traslape, ¿verdad? Y es que como allí puede tener un organismo que viva justamente en esa zona o en esa frontera, va a tener mayor posibilidad de conseguir alimento, tiene más diversidad. Entonces, por eso se dice que hay mayor riqueza en esas zonas adyacentes, ¿verdad? En el ecotono, porque puedo yo optar por ir al ecosistema 1 o al ecosistema 2, de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a la situación que se encuentre cada uno de ellos.
Muy bien. Ahí tenemos una diversificación de biomas terrestres. Tiene mucho que ver con el tipo de especie. Por ejemplo, entre selva y bosque tienen que ver las especies, ¿verdad? Igual que en la taiga, aunque aquí también influye un poco el clima, porque tiene que ser un clima bastante frío, coníferas, tienen que ser coníferas. Quizás esa sería como la diferenciación básica. El bosque, acuérdense que son especies ya más específicas, un tipo de especie dominante, que es un bosque. La selva ya tiene mayor diversidad, que sería la diferencia entre bosque y selva. La tundra, que tiene que ver también con el clima, allí sí, son climas más fríos. El tipo de vegetación no es muy alta, ¿verdad? Siempre es una vegetación pequeña. Los bosques caducifolios, que también lo mencionábamos, aquellos que botan sus hojas en un determinado momento del año. La sabana, que está caracterizada por esa vegetación bastante esparcida con pastizales, con pastizales. La pradera, que es muy similar, pero aquí sí tiene que ver la diferenciación de clima, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto, aunque son bastante similares en estructura nada más. Y el desierto, pues, que es uno de los biomas más conocidos por su peculiaridad, ¿verdad? Las zonas secas y el tipo de vegetación que tiene que ser resistente al agua, que quizás es de lo que más caracteriza a la zona, y que no hay mucho problema en identificarla. Pero estos solo son algunos ejemplos de los biomas que pueden haber, y que obviamente entre estos biomas pueden haber cercanía, básicamente, y es lo que forma la relación de ecotono que estábamos hablando anteriormente. Bien, ¿cómo se pueden afectar los factores abióticos en un ecosistema o en un ambiente determinado? Pues bueno, esto determina o está determinado por la temperatura, más que todo, que es lo que estábamos hablando en los biomas anteriormente, y la luz solar. En un jardín incluso se puede ver eso. No sé si ha notado usted alguna vez que hay unas plantas que crecen como mucho más largas porque están más pequeñas y van buscando la incidencia del sol. Entonces eso, Sí. ¿verdad? No sé si le hicieron el experimento cuando usted estaba en la escuela de que bueno, a De todos nos hicieron frijoles. ese experimento de los frijolitos, ¿cierto? Y no Ajá, la pusieron sí. usted a sembrar frijoles, o más bien a germinar el frijol en lo oscuro y otro en la luz. No lo Sí. hicieron así. Si se acuerda qué es lo que obtuvo. Sí, ¿Cuál creció más? en el, bueno, crece la verdad, el que está en la oscuridad porque busca la luz. Se hace bien largo, ¿eh? Ajá, y se hace más largo. Y si usted le pone, por decirlo así, como obstáculos, por decirlo así, ¿Sí? la planta va buscando siempre por dónde irse para buscar la luz. Así es. Entonces pareciera que, bueno, y como las plantas del sistema nervioso, bueno, no hay sistema nervioso como nosotros, pareciera que no, que no son organismos vivos, pareciera, porque no se mueven como tal, o sus movimientos son muy lentos, pero cuando suceden estos experimentos así, nos damos cuenta que sí, la movilidad existe, ¿verdad? Y ni modo, el organismo trata de sobrevivir y trata de buscar la lucecita sin encontrarla, porque le hemos hecho trampa y le hemos quitado la luz. Entonces, esos son ambientes controlados o factores controlados que también tiene relación con el segundo video, que me dijo que no había leído. Creo que los videos tampoco los ha visto, ¿verdad? ¿O sí? Los que están en la No, plataforma. Ah, pues revisa los videos, ahí tiene que ver esto, que ya que lo toqué, los factores abióticos también pueden ser controlados en situaciones estamos hablando de muestreo, ¿verdad? Ya en un estudio específico, cuando estamos en muestreo podemos controlar estos factores, como por ejemplo ese experimentito del frijol que usted hizo cuando estaba en la escuela. Bueno, otro factor, incidentes del agua, ¿verdad?
y creo que quizás porque el agua es el que cobra factura mucho más rápido, porque con alimento o escasez de alimentos se puede lidiar por mucho más tiempo que con el agua, ¿ya? Y el suelo también que puede delimitar o puede limitar el desarrollo de algunos organismos o la permanencia de algunos organismos, la geografía, la topografía, la erosión misma del suelo o el tipo de suelo también puede determinar la variación de organismos. Y pues volvemos a lo mismo, relaciones entre estos factores que hemos mencionado, agua, suelo, temperatura, luz, tienen mucho que ver con la distribución ya de estos organismos vivientes, cómo se distribuyen entonces en un ecosistema determinado. Bueno, ayúdenme. En ecología, el tema de la influencia relativa de los diversos componentes ambientales, tanto abióticos como abióticos, suelen ser el núcleo central de los estudios ecológicos. La distribución global de los organismos refleja muy bien la influencia de los factores abióticos, como por ejemplo, las diferencias regionales en la temperatura, el agua y la luz solar. Muy bien, entonces aquí en el dibujito podemos ver esto de la relación que tienen los factores tanto bióticos como abióticos en la distribución, ¿verdad? O sea, qué tipo de factores o la incidencia de los factores, qué tan fuertes, qué tan débiles están en la zona, pues así voy a tener también la distribución de ciertos organismos. O sea, dependiendo de este tipo de factores y su incidencia, voy a tener entonces la distribución biótica también. Entonces todo esto está relacionado uno con lo otro. Si modificamos esto de acá, estamos indirectamente modificando esto también. O sea, esto de la modificación en los ecosistemas naturales, construcciones que van a pasos agigantados, haciendo residenciales por todos lados. Esto permite que, bueno, dos cosas. Da lugar a que algunas especies se pierdan, se extingan o que migren. Y dos, a que nos invadan también, porque, bueno, sabrá usted o habrá visto alguna vez noticias como, por ejemplo, en Los Ángeles es bien común en Estados Unidos, Los Ángeles, que los coyotes andan en las ciudades, en las calles, en las noches, en los basureros buscando comida, porque han sido invadidos tremendamente en su entorno. Entonces, como los coyotes son una especie que son altamente adaptables, incluso a la incidencia humana, o sea, se terminan acostumbrando, los evitan, pero pueden entrar a poblaciones humanas en busca de comida. Entonces, esto trae tremendos contrastes, porque pues algunos pueden perder la vida atropellados, cazados, incluso, y solo estamos hablando de coyotes, ¿no? Por no decir otras especies. Hace como, bueno, yo soy malo con la memoria, pero hace un tiempo, no me voy a atrever a decir si fue hace cuántos años, porque no me acuerdo, porque pudo haber sido el año pasado, allí ya ves, soy malo con la memoria, ya no me acuerdo dónde, pero fue aquí en el país, en Multiplaza, creo, la matanza de golondrinas, creo que fue el año pasado, no me acuerdo. ¿Usted se dio cuenta de eso? Sí, el año pasado fue. El año pasado No fue, lo ¿verdad? querían ahí. Ajá, entonces imagínense, ¿de quién es la culpa? O sea, ¿qué es lo que había allí antes? ¿Qué es lo que hay ahora? Entonces, ese es el problema de la invasión. Entonces, son aspectos que nosotros nos vemos obligados a estudiar dentro de la ecología también. Y aquí, ya que estamos hablando del tema, en la siguiente lámina hablamos de este aspecto importante, la perturbación, para que no nos desencarrilemos. Esa perturbación puede ser eso que yo estoy mencionando, y que provoca que el organismo regrese al lugar donde estaba acostumbrado, porque tiene que dormir, pues, y esa estructura que ahora ya no es natural, pero sí le da una cierta similitud a lo que tenía, y entonces va a invadir esa zona. Pero como el hombre no se va a dejar, ahí empiezan a
conflictos. El hábitat es el lugar o las condiciones que tiene una especie para poder sobrevivir, ¿verdad? Pero cuando lo vemos perturbado, entonces tenemos estos conflictos. Uno de los términos más complicados en ecología es nicho ecológico. El nicho ecológico es la función que tiene un organismo en el ecosistema. O sea, cuando decimos función, aquí hay una definición, ya la que está escrita ahí, pero si la leemos un par de veces, notaremos que nos queda así como siempre un poco de dudas, o una definición no tan clara de nicho ecológico, pero si nos referimos al nicho ecológico como la función que tiene un organismo, es algo así como, bueno, en otras palabras o palabras más simples, es qué es lo que hace un organismo en ese ecosistema, qué come, qué recursos utiliza o qué recursos necesita para sobrevivir. Eso es un nicho ecológico, ¿ya? Donde duerme, qué come, con quién interactúa. Entonces ese es el nicho ecológico, ¿ya? Básicamente la función que tiene ese organismo en el ecosistema. Si lo quito, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo una zorrita en un ecosistema donde hay conejos, ¿cuál es el nicho ecológico de la zorrita? Básicamente alimentarse de los conejos. Si yo quito esa zorrita, ¿qué va a pasar? Que los conejos en cuestión de 4 meses vamos a tener una sobrepoblación de conejos. ¿Y qué va a pasar con la vegetación? Pues se la van a acabar. El único que controla esa población de conejos y por ende la disponibilidad de vegetación, pues es la zorrita indirectamente. Entonces es el nicho ecológico de la zorrita. Así es como va. ¿Pregunta hasta aquí, Cris? No, Lick, ninguno. Vaya pues. Entonces, bueno, aquí estaba la bibliografía de la segunda diapositiva y prácticamente esos son los términos. Yo sé que la terminología al inicio es un poco tediosa porque hay que ver un montón de aspectos teóricos, pero es la única manera de arrancar. Entonces, es importante que vayan sacando ustedes la relación que tiene cada término con otro, porque puede de pronto ser confuso en algún momento determinado el tanto término. Si se fija, durante estas 2 horas hemos repetido varias veces los mismos aspectos, pero es por lo mismo, que todo tiene relación, pero que también es importante. Entonces, a ver, para no que no se nos vaya a ir mucho tiempo en lo que falta, no sé si le contestó, pero para lo de la... Sí, me dijo que no había problema a esa hora, el jueves, de 7 a 9, creo que le puse yo, no me recuerdo muy bien. El jueves de 7 a 9. Ah. Vaya. Entonces ya quedamos entonces en el entendido que el jueves de 7 a 9 vamos a tener el repaso y quiero ver, bueno, espero que puedan estar los 3. Vamos a ver cómo sigue Josué, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo sigue. Espero que siga mejorando para que nos podamos ver. Y pues si así tienen preguntas puntuales, pues que las hagan. Era la primera tutoría, entonces no me atrevía mucho, aunque yo ya los conozco a ustedes, pero no me atreví mucho por esta vez. Pero vamos a ver de qué manera vamos solventando. Ahora, una pregunta más, aunque creo que en el repaso lo podemos probar la primera vez. Fíjese que yo estoy viendo que la plataforma esta me está dando bastante problema. Hasta ahorita creo que el internet todavía no ha vuelto porque como que se satura el módem y me termina botando la señal, y para que se reinicie a veces como media hora, 1 hora para que se restablezca. Entonces, si evitamos eso, yo creo que si lo hacemos en Meet podría ser un poco más fluido, porque la otra plataforma, el Meet, no consume tanto recursos. El video quizás es un poco de más baja calidad que pero creo que consume menos recursos. Entonces no sé si lo podemos experimentar en el repaso
el cambio de plataforma y de ahí pues yo pido cambiar el enlace en la plataforma aquí de la web para que cambiemos mejor. Oiga. Sí, está bien, Nick, porque si no pueden eso, pues hagámoslo así, como a usted le parezca Sí, mejor. sí, fíjese que yo no sé por qué me está dando tanto problema esto, pero me imaginé que se me iba a caer porque el internet no me ha fallado, ya llevo como una semana con estabilidad en internet y hasta ahora me falló y siempre que uso la plataforma es que me empieza a generar este problema. Cuando ya excedo de 40 minutos de llamada, empieza a dar problemas como este. Entonces creo que lo vamos a hacer. Oiga, de cualquier manera bueno, no he hecho el grupo todavía, ¿verdad? O ya lo hizo. No, todavía no. Vaya, cuando lo haga entonces ahí nos comunicamos y yo les paso el enlace y hablo con la coordinadora de materia, con la Lic Palacio, para que haga la modificación en el enlace por si lo quieren buscar allí. De todos modos yo se los pasaría también. Vaya, A ver está si bien. así no tenemos problema. Oiga, entonces queda de tarea que lea, ¿verdad? Lee los Sí, materiales, ahí están los 2 videos para que también los pueda reproducir, oiga. Y ujú. así nos platicamos el jueves para que tengamos una retroalimentación. Yo esperaría que ya lleven cosas puntuales para que nos abunde el tiempo, oiga, Vaya, ¿verdad? Para que no entremos en cosas repetidas. Entonces, yo voy a subir voy a estar subiendo las clases a YouTube, las voy a subir como privadas, no, como ocultas sería, como un video oculto y les voy a mandar los enlaces para que lo puedan ver en cualquier momento, porque esta plataforma también tiene esa desventaja y en eso no me acordé, que dura 20 días la grabación nada más y después se borra. Entonces, mejor la voy a subir a YouTube para que esté disponible cuando ustedes la necesiten, ¿verdad? Así vamos a hacer. vaya, está bien, Nick. Va pues, entonces de mi parte eso será todo. Voy a disculpar que ya no me dejé ver, pero es que yo creo que ya me volvió a decir yo creo que es la plataforma, que tengo baja conectividad. Así que, pero ya en la próxima yo creo que ya vamos a estar más estables con la conexión y no vamos a tener estas interrupciones que tuvimos esta vez, ¿verdad? Vaya, Nick. Así. Va pues, le agradezco que me haya acompañado y a Josué pues que se mejore y a Vero que trabaje bastante y nos veremos entonces el jueves. Yo les mando el enlace entonces. eh, en estos días se los mando para que lo tengan ahí a la mano, ¿verdad? Nos vemos entonces. Pórtese bien. Adiós, Nick, Nos gracias. vemos.